Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar, como siempre, preguntando qué vimos la última vez. Hernández Pérez. Hernández Pérez. Hernández Pérez. Martínez Morales. Martínez Morales. Martínez Morales. Luna Hernández. Luna Hernández. Luna Hernández. Ontiveros de la Luz. Ontiveros de la Luz. Ontiveros de la Luz. Palacios González. Palacios González. González. Maya Gómez. Maya Gómez. Maya Gómez. López Sagrero. Buenos días, profesor. López. Buenos días. A ver, López, ¿qué vimos? Me parece que la clase vimos? pasada nos mostró un escrito de acusación, si no mal recuerdo. Sí. Nos lo estuvo leyendo y nos estuvo como que diciendo pues sus partes y qué se ponía, qué no se ponía, por qué el juez había puesto eso y por qué no. Fue lo que vimos la clase pasada que yo recuerdo, profesor. Sí. ¿Alguna duda, alguna inquietud respecto de lo que vimos la vez pasada? No, profesor, todo bien. Creo que se entendió bien el escrito. El escrito, ok, bueno, ok. Dudas, preguntas, inquietudes para los demás compañeros. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que hacer. No, no hay dudas. Bueno, sí. No, profesor. Sí, Núñez, dime. Ok, no hay dudas. Ok, vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestro curso. Y bueno, ya vimos cómo se hace la acusación, el escrito de acusación. El escrito de acusación debe presentarlo el Ministerio Público, como dijimos, al término de o al cierre de la investigación complementaria, o bien al término de la investigación complementaria, debe de formular si es procedente, como vimos, como dijimos, si es procedente, formulará su acusación. Y se dará inicio a la fase, a la etapa intermedia, ¿sí? A la audiencia intermedia, que como vimos consta de dos fases, una escrita y otra verbal.
Estamos ahorita viendo la fase escrita. Entonces tenemos que, una vez que el Ministerio Público presenta su acusación, debe de presentarla con el número de copias necesarias y suficientes para indicar a las partes, para correrle traslado a las partes. Esto es entregarle una copia a la víctima u ofendido, así como al o a los acusados, como a sus respectivos defensores en su caso. Entonces se presenta este escrito. Inmediatamente, dentro del día siguiente a esto, el juez notificará a las partes haciéndoles entrega precisamente de una copia de la acusación. Por lo que hace a la víctima u ofendido, así como al asesor jurídico, ellos dentro de el término de 3 días tienen la posibilidad de constituirse en coadyuvantes del Ministerio Público. Es decir, de incorporarse al Ministerio Público. ¿Qué debemos entender por coadyuvancia? Por coadyuvante es aquel que ayuda a alguien, o sea, va a ser un ayudante de él y va a tener la misma naturaleza de aquel, ¿no? Entonces, si la víctima u ofendido solicitan ser coadyuvantes del Ministerio Público, esto quiere decir que van a actuar como si fueran el Ministerio Público, junto con el Ministerio Público. ¿Y qué facultades les va a otorgar el ser coadyuvantes? A que entonces ellos podrán intervenir directamente en las etapas del procedimiento, como si fuera el Ministerio Público y acompañados del Ministerio Público. Y podrán ellos también intervenir como tales y ofrecer pruebas, sobre todo aportar pruebas en esta etapa, medios de prueba. ¿Sí? Ese es el objeto de la coadyuvancia, para que ellos directamente puedan hacerlo. Si no se constituyen en coadyuvantes, de todos modos pueden intervenir en las audiencias. Pero claro, aquí en este caso lo tendrán que hacer a través del Ministerio Público. Si ellos quieren preguntar algo, por ejemplo, en el desahogo de una testimonial, de una entrevista, en ese caso podrá hacer las preguntas directamente, o bien, si no es coadyuvante, tendrá que hacerlo a través del Ministerio Público, decirle al Ministerio Público, oye, pregúntale esto, pregúntale el otro. Esa es la diferencia que hay entre ser coadyuvante y no coadyuvante. Entonces, implica un cuanto más de responsabilidad y de intervención como coadyuvante que nada más teniendo el carácter de víctima. Y se le entrega a la víctima ofendida una copia de la acusación para que éste la analice. Encuentra alguna deficiencia o algún error, se lo haga saber al Ministerio Público para que éste corrija su acusación o bien para que amplíe su acusación. Le faltó
si omitió algún detalle, alguna circunstancia, ¿sí? Entonces, bueno, puede la víctima ofendida hacérsela saber para que amplíe su acusación o corrija su acusación, ¿sí? Entonces se hace un ese fin, ¿sí? Que debe de hacerse. Para constituirse en coadyuvante tiene 3 días, o sea, dentro de los 3 días siguientes, él tendrá que manifestar si se constituye o no en coadyuvante. Si dentro de ese término no se constituye en coadyuvante, que no hay problema. De todos modos, podrá hacerle saber al Ministerio Público las deficiencias o las correcciones que pueda hacer para que las haga y puede asistir a las audiencias. Y luego, para esto tiene 10 días, tanto él para hacerle esas correcciones o esas observaciones. Y lo mismo, el acusado y su defensor tienen un término de 10 días para contestar la acusación. Pero también dentro de este término se tiene que dar lo que se llama el descubrimiento probatorio, es decir, el enseñar o decir qué pruebas tiene cada uno de ellos y que van a presentar, qué medios de prueba. ¿Y cómo se hace en este caso el descubrimiento probatorio? El descubrimiento probatorio se hace por parte del Ministerio Público, entregando una copia de la carpeta de investigación, ¿sí? Junto con la acusación. Se presenta una copia de la carpeta de investigación para que se les entregue a las partes, a todos ellos, con todos sus registros, datos, fotos, planos, dictámenes, etc. Todo el expediente íntegro, toda la carta. Una copia se le debe de entregar. El público no puede esconder prueba alguna, decir, me escondo el as bajo la manga o en la manga, me escojo el as para sacarlo ya al final, no. El Ministerio Público no puede esconder todas las pruebas de que tenga conocimiento, debe descubrirlas, debe hacérselas sobre todo al acusado y a su defensor, a efecto de que se defienda. La defensa, por su parte, también tiene que hacer su descubrimiento probatorio, enseñar, así que como se dice coloquialmente, enseñar qué armas porta, ¿sí? Cómo va a defender a su cliente, ¿sí? Qué pruebas. En este caso, la defensa sí puede reservarse algunas pruebas, puede ocultarlas, puede no enseñarlas, ¿sí? La defensa. El Ministerio Público no, ni tampoco la víctima o ofendido puede guardarse, ocultar pruebas no enseñadas, ¿ya? Entonces, esto debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a aquel en el que se formó la acusación. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe. No, profe. ¿No? Ok.
Entonces ya una vez que se ha hecho el descubrimiento probatorio, o sea, después de estos 10 días, el juez debe de señalar fecha para la celebración de la audiencia intermedia en su fase oral, Y esta audiencia debe de celebrarse en un plazo menor de 10 días a partir de los 10 días que se dieron para contestar la acusación y el descubrimiento probatorio. Deberá de señalarse en un plazo no menor de 10 días, ni mayor de 20 días, ni mayor de 20 días. Entonces debe de señalarse fecha para la audiencia. Y el juez de control señalará día y hora para que tenga verificación la audiencia intermedia en su fase oral. ¿Sí? Hecho esto, bueno, se señalará y se notificará a las partes el día y hora de la audiencia. El día y hora de la audiencia, y esta iniciará previa a la identificación de las partes. ¿Bien? En toda audiencia, el juez debe de identificar a los comparecientes, ¿sí? No solamente se identificarán diciendo, presentándose y un nombre, sino que deberán de exhibir su identificación. ¿Sí? Entonces, se identifican y se cerciorará de que estén presentes todos. Es decir, esté presente el Ministerio Público, en su caso la víctima u ofendido y el asesor jurídico. Estos no son indispensables, pueden en un momento dado faltar, pero pueden también asistir. Y quienes no pueden faltar son el Ministerio Público, el juez, así como el acusado y su defensor. Estos deben de estar presentes. Una vez que se ha cerciorado el juez de quienes comparecieron a la audiencia, ¿sí? Y que fueron identificados y que también previamente le tendrá que hacer saber sus derechos a las partes, esto es, a la víctima o ofendido, como al acusado, ¿sí? Entonces, dará inicio la audiencia o se continuará con una audiencia. Y entonces, en primer lugar, el juez le dará el uso de la palabra al Ministerio Público, a efecto de que exponga de manera verbal su acusación, ¿sí? Que debe de hacerla de manera extractada, es decir, un resumen nada más, ¿sí? Un resumen de lo que es su acusación. O sea, resumen cada uno de los puntos a los que ya se hizo mención, ¿sí? En la práctica, como más adelante les voy a presentar algunos videos de estas audiencias, vamos a ver que, si bien es cierto que la ley dice que no deberán de leer ningún escrito y que solo pueden leer la ley, en la práctica llegan ellos a leer su escrito de acusación. ¿Sí? Entonces, bueno, en primer lugar, el Ministerio Público expondrá su acusación
como decimos, de manera extractada, resumida, breve, concentrada, para después darle luz a la palabra al ofendido y a su asesor jurídico, para que manifiesten lo que a su derecho corresponde. Acto seguido se le dará el derecho del uso de la palabra al acusado para que éste, o por conducto de su defensor, den contestación a la acusación. Y de manera resumida, extractada, hará mención de su contestación, ¿sí? Responderá a la acusación que le ha hecho el Ministerio Público. Es una vez que se ha dado paso a la acusación y a la contestación, el juez preguntará a las partes, sí, respecto de si ya se llevó a cabo el descubrimiento probatorio. Esto es, sobre todo si ya se les entregó a las partes la copia de la carpeta de investigación, ¿sí? Así como de los registros que obran en la carpeta de investigación. Como decíamos, esos registros, pues, entrevistas, fotografías, dictámenes, documentos que se hayan presentado. Entonces, la pregunta de si ya se hizo el descubrimiento probatorio en ese sentido, y si no, para los requerimientos necesarios. Es decir, si el Ministerio Público no ha hecho su descubrimiento probatorio, no ha entregado copias de todas, o no las entregó completas, los apercibiría para que las entregue completas, las entregue o subsane los defectos que hubiere en ese sentido, de igual manera con la defensa. ¿Sí? Sí, puede ser el ministro público o la víctima ofendida. Ok, sí, me entregó parte del descubrimiento, pero no me entregó todos los registros, faltó tal o cual registro requieras. Y entonces el juez va a requerir a la contraparte para que entrega el caso perentorio de esos registros o esos datos que no le fueron entregados. Y entonces ya una vez hecho el descubrimiento probatorio, se pasará a la etapa de los acuerdos probatorios. ¿Sí? Se acordarán ustedes precisamente que en el escrito de contestación, como quinto punto, si mal no recuerdo, está, o sexto, está lo relativo a la propuesta de acuerdos probatorios, ¿sí? Es decir, aquellos hechos o aquellas circunstancias que propone el Ministerio Público se tengan por probados. Es decir, que ya no haya necesidad de ofrecer pruebas en relación a ellos, sino que ya se tengan aprobados, ¿sí? Acreditados, es la propuesta, y entonces el juez
a las partes sobre esos acuerdos probatorios. Como la propuesta la hizo el Ministerio Público, le preguntará a la defensa o al defensor, al acusado, si aprueba o no la propuesta hecha por el Ministerio Público. Y podrá decir si apruebo, si estoy de acuerdo con la propuesta hecha por el Ministerio Público, o no estoy de acuerdo, no acepto nada de la propuesta, o bien si acepto tal propuesta, pero no todas, nada más esta y las demás no. Y también como la defensa hace una propuesta de acuerdos probatorios, también se le dará el uso de la palabra al Ministerio Público, así como a la víctima u ofendido, para que también manifiesten ellos, sí, manifiesten ellos qué acuerdos aceptan o cuáles no aceptan. Que puede ser que la defensa diga, yo no apruebo ninguna propuesta hecha por el Ministerio Público. ¿Sí? No se aprobará nada al respecto, no resolverá nada al respecto, es decir, dirá o acordará que no hay acuerdos probatorios. Si se llega a un acuerdo respecto de lo que se dirá a qué acuerdo se llegó, y ese acuerdo tendrá que referirlo, es decir, mención al momento en que se dicte el auto de apertura a juicio. Ahí tendrá que hacer mención de esos acuerdos probatorios, ¿sí? Como además que veremos más adelante. Dudas, preguntas, inquietudes. No, profe, todo bien. ¿No hay dudas? No, profe, todo bien. No. ¿No? Okay. Bueno. Luego, una vez de que se ha resuelto en torno a los acuerdos probatorios, se pasa a la siguiente fase, que es la de la admisión de pruebas. ¿Sí? Y por eso es importante analizar si hay o no acuerdos probatorios, porque entonces en este momento aquellas pruebas que se hubieran ofrecido en relación a esos acuerdos tendrán que desecharse, ¿sí? Tendrán que no admitirse. Entonces, ya se pasa precisamente al periodo de análisis y aprobación de medios de prueba. Entonces, el juez examinará, y las partes también examinarán los medios de prueba ofrecidos por las partes, no solamente en el escrito de acusación o de contestación, sino también de los que hayan expuesto de manera verbal. Y también en este momento, sí, se abrirá un debate acerca de
si deben de admitirse o no admitir. En este caso, el Ministerio Público podrá pedir que se desechen ciertas pruebas ofrecidas por la defensa, ¿verdad?, señalando los motivos y las causas por las que pide que se desechen, y también se le dará uso de la voz a la víctima u ofendido y posteriormente al acusado y a su defensor, para que también manifiesten lo que a su derecho convenga respecto de las pruebas ofrecidas por cada una de las partes. Y ellos podrán hacer las objeciones que estimen pertinentes, ¿sí? ¿Cómo qué objeciones pueden hacer? ¿Sí? Es para analizar la conveniencia y la pertinencia de las pruebas, ¿sí?, de las pruebas que están ofreciendo, ¿sí?, para efectos de acreditar los hechos de que es constitutivo del delito, así como de la participación del sujeto. Por lo tanto, se aceptarán solamente aquellas pruebas que se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y que sean útiles, pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Y entonces podrán excluirse las pruebas, ¿sí?, en los siguientes casos, ¿sí? Los siguientes casos se podrán excluir las pruebas, ¿sí? Uno, cuando la prueba definitivamente no tenga ninguna relación con los controvertidos. Es lo que se conoce como pruebas impertinentes. Lo mismo se puede desechar una prueba cuando esta tiene solamente como efectos el retrasar el trámite, ¿sí?, retrasar, entretener el juicio, retrasarlo, entorpecerlo, y es lo que se conoce como pruebas dilatorias. Solamente es para retrasar el procedimiento, alargarlo, etc. También se podrán desechar aquellas pruebas que sean sobreabundantes, es decir, cuando se ofrecen demasiadas pruebas para probar un solo hecho, ¿sí? Se presentan muchas pruebas, por ejemplo, para que un hecho basta con que se presenten 2 testigos, pero resulta que la parte frente presenta 4, 5, 6 testigos para los mismos hechos, o bien presenta diversos documentos para acreditar el mismo hecho, ¿no? Por ejemplo, si de los documentos, ¿sí?, para acreditar que una persona, por ejemplo, que es profesionista, ¿sí?, presenta el certificado de primaria,
el de secundaria, el de preparatoria, las boletas de calificaciones de la facultad, su cédula profesional, su título, etcétera, ¿sí? Bueno, pues basta nomás con el título o con la cédula para tener acreditado que el señor es un profesionista, ¿no? Pues hay que presentar todo. A eso es a lo que se le llama prueba sobreabundante, ¿verdad? Como les digo de los testigos, sí, presenta 3, 4, 5, 10, pues cuando con 2 es más que suficiente. Eso es lo que se entiende por prueba sobreabundante o superabundante, ¿sí? Ya dijimos de las impertinentes cuando no tienen ninguna relación con los hechos, ¿verdad? No tienen ninguna relación, pues, que le presentas nomás. Tiene por efecto entorpecer y entretener, hacer perder tiempo a la autoridad. Otro caso también es cuando la prueba es innecesaria, ¿sí? Cuando se pretende probar hechos ya públicos y notorios, ¿no? Públicos y notorios, o sea, ya es de todo el mundo conocido, ¿no? Ese hecho, entonces, ya es necesario, ya es innecesaria la prueba, como sería en el caso de los acuerdos probatorios. Ya se aprobó, se pusieron de acuerdo las partes para decir, sí, ya se tiene por probado este hecho. Dentro de las pruebas que se presenten para aportar ese hecho, que ya se acordó tenerlo por probado, pues ya es una prueba innecesaria, ¿sí? Entonces, bueno, también esas pruebas deberán de excluirse o se podrán excluir válidamente, ¿sí? Sin que se considere que se está dando el derecho de la defensa. Lo mismo también podrá solicitarse la admisión de una prueba que se haya obtenido ilegalmente, ¿sí? Que se hubiera obtenido ilegalmente, entonces esa prueba debe desecharse, precisamente por ser una prueba ilegal. O por ejemplo, se ofrece una grabación de una plática sostenida por terceras personas, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una prueba ilícita si no se pidió previamente una orden judicial de intervención de las comunicaciones. Cosa distinta es que yo presente una grabación, ¿sí? De una plática en la que yo intervine. Esa no está prohibida. Lo que está prohibida es si yo grabo la plática de dos personas, ¿sí? Ajenas, ¿sí? En las que yo no intervengo en la plática, y entonces, bueno, esa prueba, ¿por qué? Porque no pedí la intervención de las comunidades. Entonces, esa es una prueba obtenida ilegalmente. También, por ejemplo, cuando se obtienen pruebas como son objetos o instrumentos del delito, en los que se requiera de una orden de cateo. Resulta que el arma con la que cometí el homicidio la tenía yo guardada en mi casa y no me detuvieron en flagrante delito. Pues para poder sacar de mi casa requerían una o mi consentimiento para que yo a la policía a realizar el cateo o bien una orden judicial
en la que se ordenara un cateo con el objeto de buscar y asegurar el arma con la que se cometió el delito. Entonces, ese será el modo correcto de tener la prueba. No se hizo ni de una ni de otra manera, ¿sí? Sino que se metieron por la brava y de ahí sacaron la pistola. Esa pistola, esa prueba fue obtenida ilegalmente, ¿sí? Y lo mismo cuando la prueba se haya declarado nula por no ser recabado con los sedimentos que determina la ley. ¿Sí? Entonces, ese es que las pruebas deben de desahogarse, ofrecerse y desahogarse en términos de ley. Y si no se obtuvo, no se ofreció, ni se preparó, ni se desahogó, como marca la ley, pues es una prueba nula. ¿Sí? Y por último, si hay pruebas que se contraviene lo que dispone la ley en su desahogo. ¿Sí? Entonces, en esos casos se pueden objetar y el juez tendrá la obligación de desecharlas, es decir, de no admitirlas. Fuera de esos casos, todas las demás pruebas deberá de admitirlas para señalar su desahogo. Son admisibles y esas las tendrá que referir en el auto de apertura. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profesor, ¿esa parte en qué artículo viene en el código? Debe de venir sobre el 340, 450, 350. Sí. Ah, ok, entonces para buscarlo. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Profesor, Sí. ¿qué día es el examen? Mañana a las 10:15 vamos a empezar el examen. Es que le queremos hacer una petición que si nos daba más tiempo para estudiar y hacernos el examen el lunes. Lo que pasa es que se nos empalma con otro y tenemos mucho que estudiar. ¿Y por qué no me lo dijeron hace 8 días que los emplacé a examen? Porque nos dijo apenas el profesor. Bueno, entonces a él dígale que se los posponga, yo se los dije hace 8 días. Y el otro profesor se los dijo apenas hoy o ayer, no sé. Es que por eso queríamos el tiempo, porque le quisimos decir al profesor, pero igual nos dijo, ¿por qué no le comentan a su otro profesor? Como igual no nos han hecho examen, entonces queríamos saber. Acuérdense ustedes, primero en tiempo, primero en derecho. ¿Quién les fijó primero el examen? ¿Sí? Sí, Porque lo que pasa es que ya el otro grupo mañana se lo voy a hacer. Pues esa es la cosa. Por eso vamos parejos y entonces pues hacerlos igual, si no nos vamos a desemparejar. Entonces, y leo y sobre todo que les avisé desde hace 8 días y les subí el material a la plataforma y todo. Sí, dime, Muñoz. Sí, profesor. No te escucho. ¿Cómo viene? ¿El examen va a ser en la plataforma o cómo nos va a mandar? No, lo vamos a hacer aquí a través del chat. A través del chat de aquí de la videoconferencia,
aquí a través de este chat vamos a hacer el examen. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Inquietud? ¿No? Bueno. Entonces nos vemos el día de... ¿No hay dudas? Bueno. Entonces nos vemos mañana para que llevemos a cabo el examen. ¿Ok? Que tengan un excelente día. Igual, Mañana. Igualmente, hasta luego. Hasta mañana. Gracias por un día. Mañana.